Siempre es bueno saludarles una vez más y gozarnos con lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Hay una palabra fuerte para nosotros el día de hoy en base al texto que nos toca en esta noche. Y es dedicada justamente a aquella persona o personas que siempre tienen o andan buscando el pecado, la falta, el error de otro, la caída, la equivocación, siempre pendientes de buscar a quién acusar. Y lo digo porque en todas partes existe la gente que está buscando la equivocación de otro. En vez de hacer lo que Dios manda que se haga en la iglesia debemos buscar la manera de que nuestros dones y talentos sirvan a los demás y edifiquen a otros. Y la mutua edificación, es decir, yo siempre debo estar buscando en qué manera lo que Dios me ha dado a mí puede bendecir a otro. Esa es la actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Ser de aporte, de edificación a los demás. Pero hay personas que siempre están buscando la fallita, el error, que se vistió así, que dijo esto, que cometió esto, que le di acá, que siempre buscando la falla. Como diría alguien, para cada solución buscan un problema. Y esas personas existen, están en la iglesia, ahí. Así que no crea que en su iglesia no hay. Ahí están, tal vez todavía no se han manifestado, pero ahí están. Y dedicados a este tipo de personas, que en este caso Jesús las compara, vienen a ser en comparación con los fariseos, que aparte de eso tienen conocimiento de la palabra. Y aún más, se sienten con autoridad de poder juzgar o determinar quién se equivoca y quién no, porque conocen las reglas, conocen sobre Dios, no conocen a Dios como debería ser, pero conocen de Dios y saben de Él y han leído y aprendido de Él. Y en base a esto, mire lo que Jesús les dice. Recuerden que Jesús está dirigiendo a aquellas personas que fueron a acusar a sus discípulos de tomar espigas y comer en el día de reposo. Y entonces dice, versículo Mateo 12, 6. Pues os digo, dice Jesús, que uno mayor que el templo está aquí, Él. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miren que ubica a sus discípulos y a todo aquel que es fruto de las acusaciones de ellos, porque no era la primera vez y normalmente era la función que ellos realizaban. Les dice, miren, ustedes no estarían haciendo lo que están haciendo, venir aquí a acusar a los inocentes. ¿Recuerdan el video del día de ayer? Cuando Jesús también dice, y son sin culpa, es decir, son inocentes. Aquí lo vuelve a recalcar. Aquellos que son acusados por ustedes son inocentes. Desde ya. ¿Por qué? Porque están hablando conmigo que soy mayor que el templo y soy la razón de la que ellos cometan un pecado. Las leyes, ¿por quién fueron puestas? Por el Señor. ¿A quién ofenden? ¿Cuándo es pecado? Cuando es algo contra Él, contra sus reglas, contra lo que la palabra y el Señor ha establecido. Entonces Él dice, si es contra mí, y yo digo que ustedes vienen aquí a acusar inocentes. Pero quiero detener un poquito para definir esto que Él menciona. Si entendieran o se supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia es no darle a la persona lo que se merece. Es decir, cuando alguien hace alguna falta y nosotros sabemos que la paga de esa falta es tal castigo, tenemos misericordia cuando no le aplicamos el castigo que merece por la falta cometida. Eso es tener misericordia. Entonces el Señor dice, si supieran qué significa misericordia quiero. Es decir, yo prefiero que ustedes actúen en misericordia, así como yo actúo con ustedes.
Y eso va para ti, para mí. Tú y yo hemos recibido de Dios, ¿qué? Misericordia. Porque no hemos recibido lo que nos merecemos por nuestra manera de actuar, de vivir, de andar, de pensar, de ser, de hablar. Como siempre estamos fallando en una u otra cosa, lo justo sería que recibiéramos el castigo de los pecados, de las ofensas que cometemos. Pero no lo recibimos. ¿Qué recibimos? Misericordia. Y el Señor les dice, en esa misericordia yo quisiera que actúen, si supieran siquiera qué significa. Y lo otro, le añade más profundidad a lo que Jesús dice cuando señala, y no sacrificio. ¿Por qué? ¿Qué era la costumbre de ellos en el sacrificio? Los fariseos, ¿qué hacían con el sacerdote? No, era poner sus culpas sobre un animal, sobre el sacrificio. Y el Señor dice, ya no quiero eso. Quiero que dejen de poner sus culpas y sus cargas sobre otros, para que otros lleven las culpas y las cargas que ustedes deberían llevar. Entonces el Señor dice, ya no quiero esos sacrificios que ustedes hacen, ya no más. ¿Y por qué? Porque les está introduciendo a lo que va a ser el sacrificio final. Él, al morir en la cruz, llevaría las faltas y las cargas y los pecados de todos. Entonces ya no más sacrificio. Como quien dice, vayan haciéndose a la idea de que el sacrificio ya no va a funcionar. Ya no quiero eso, quiero misericordia. Y en nuestros días, entonces, ¿qué aplica? En nuestro comportamiento entre cristianos, en la iglesia, con las demás personas. ¿Qué aplica ahora? Lo que el Señor dice. Vivamos dando a los demás misericordia, porque misericordia recibí, dice la palabra, misericordia debo dar a los demás. Así como fui tratado, entonces yo trato. Así como oramos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En esa medida del perdón debe existir la misericordia, no la constante acusación y ver la falla y el pecado y la caída de otro, y a veces siendo tropiezos. Así que vivamos la vida sabiamente como Jesús pide que lo hagamos. Lo decía el día de ayer, no quiere decir que entonces pasaremos por alto todo lo que pasa y todo pecado y toda falta. No, lo dije en el video de ayer. Si es en el fin de restaurar una persona, de salvar su alma, de librarle del pecado y de la condenación, entonces sí, vaya y dígale, como dice la palabra, a la persona, luego con testigos, luego exponga. Pero en ese criterio, cuando el fondo, la verdadera razón sea el bien de aquella persona a la que estás confrontando. Pero Jesús acá está señalando, mejor vive mirando y acercándote diciendo, mira, vamos, corrige esto. Expresando y dando, compartiendo misericordia. Solo aquellos que hemos sido perdonados y hemos recibido misericordia, entendemos y podemos dar misericordia. Porque uno primero dice, ¿qué hizo Dios conmigo? Y quizás mis faltas son peores que la de este hermano, de esta hermana, o de este líder, o de este pastor. Y a mí el Señor me perdonó. Y no una, sino varias veces. Siempre. Su misericordia está ahí sobre mí. ¿Cómo no voy a actuar yo en misericordia? Tenemos la parábola de los dos deudores también, ¿verdad? Ya hemos de llegar a hablar cada una de estas parábolas también. Pero, yendo al punto entonces, ¿qué dice el Señor ahora para ti y para mí? Vivamos en misericordia, buscando extender y enseñar y dar esa misericordia que hemos recibido a los demás, para levantarlos, para restaurarlos, para mostrarles el amor, el perdón de Dios, para enseñarles que ya hay ese perdón abierto y expuesto de parte de Dios. Recuerdo cuando éramos adolescentes, uno de mis hermanos perdió un año del colegio y se fue de la casa. Entonces nuestros papás llegaron, hay que buscarle, salimos a buscarle, y nos dijeron, si llama o si llega a encontrarse con él, díganle que
no va a pasar nada, que ya esté perdonado, que ya sabemos lo que pasó. Pero que venga, que no va a pasar nada. Es lo mismo que el Señor nos dice que le digamos a la gente. ¿Has pecado? ¿Has ofendido a Dios? No te preocupes. Ven que ya está perdonado. No va a pasar nada, no te van a castigar. Eso es vivir en misericordia. Y ya no más sacrificios. Dejemos de poner las culpas sobre los demás. El Señor llevó las tuyas y las mías y nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad de vida a ti y a mí y a todos aquellos a quienes compartamos el hermoso mensaje del Evangelio. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de aprender de ella. Señor, enséñanos, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos mantenga siempre pendientes de la obra que tú has hecho por nosotros. Tú has tenido misericordia y la sigues teniendo cada día, Señor, de nuestras vidas. Y extiendes tu gracia sobre nosotros, Señor. De la misma manera, permítenos vivir de esa forma con nuestros hermanos y hermanas, extendiendo esa misericordia tuya y haciéndoles conocer esa gracia infinita que solo viene de ti. Bendigo a cada hijo y hija tuya que está mirando ahora, Señor. Que esta palabra pueda inspirar sus vidas y también ser transmitida a los demás para bendición de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. No se olvide suscribirse gratis en nuestro canal de YouTube, Jonathan Prado. Hay más de 400 videos ahí para bendecir su vida. Y le mando un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Hasta el día de mañana. Que Dios les bendiga.